Vamos a estar en el primer libro de Reyes, en el capítulo 9. Así que si tiene su Biblia, puede buscar el capítulo 9, donde estaremos estudiando. Y también tendremos comunión, así que no olvide tener el pan y eh, todos los elementos que necesitamos para comunión. Vamos a, a tener un tiempo de oración también para que Dios nos guíe en el estudio de su palabra en este día. Así que los invito a que oremos. Padre, te damos gracias por un nuevo día que tú nos das. Y Señor, te pido por en esta mañana que tu gracia y misericordia nos esté guardando, Señor. Y Padre, te pedimos que tu palabra pueda llegar a muchos lugares hoy, Señor, que podamos estar en tu voluntad, Señor. Y te ruego, Padre, por el estudio, que también tú hables a cada corazón, Señor. En esta mañana, Señor, pedimos por nuestras familias, Señor, pedimos por cada uno de ellos, Señor, pedimos que en tu gracia y misericordia, Padre, tú estés uh, guardándolos, Señor, y los que están enfermos, Señor, pedimos por sanidad, especialmente pedimos por el Pato, Señor, pedimos que él está en el hospital, pero que tú estés con él, Señor, tú lo estés guardando, que él pueda estar bien, Señor. Pedimos que en tu gracia y misericordia tú lo visites, Señor, y lo sanes, Señor, que él pueda volver a estar con la familia, Señor. Y también te pido, Señor, por la salud de nuestras hermanas, de Sharon, por su cáncer, Señor, que tú la estés sanando, por Katy también, Señor, que tú la estés visitando y sanando, Señor, que ella pueda estar bien. Y también por Pastor Raúl, pedimos por su salud, Señor, por fortaleza, y que tú lo sigas usando para eh, llevar a cabo el trabajo que él está haciendo, Señor. Por todos los hermanos que están pasando problemas de salud por el COVID, Señor, también pedimos sanidad para ellos, Señor. Pedimos fortaleza para sus familias también, Señor, y los que ya han partido, Señor, pedimos por los familiares, que tú los consueles, Señor, sabiendo que esta enfermedad ha hecho muchos estragos, Señor, y personas están sufriendo, Señor. Pido por tu gracia y tu misericordia, Señor, también a todas las personas aquí en Estados Unidos que han estado afectadas, Señor, por este virus, Señor. Pido que tu gracia y misericordia los esté guardando, Señor, y que tú estés haciendo una obra grande en sus vidas, Señor, que te puedas salvar a muchos, Señor. Pedimos también tu bendición, Señor, para cada uno de nuestros hermanos que está en medio de escuchando a través del internet, y que todo salga bien hoy, que no se corte la transmisión y que podamos recibir el mensaje de parte tuya, Señor. Te damos gracias, Padre, y oramos en tu nombre, Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a el capítulo 9 este día. Y este capítulo es un capítulo que para nosotros es interesante, porque tal vez nos identifiquemos con Salomón en alguna forma, no en los sabios, pero en alguna forma. En este capítulo notamos que Salomón es una persona que llevó a cabo los planes de Dios, digamos, lo que Dios había puesto en el corazón de David y lo que David había puesto en su corazón también hacer. Y es que él pudo construir la obra de la casa de Jehová, y vemos que él empezó una obra, y para mí es grato poder leer que Salomón acabó la obra.
Y muchas veces nosotros empezamos la obra, pero no la acabamos. Y es bueno que se pueda decir de todos nosotros que empezamos una obra en el Señor y que acabamos esa obra. Y es lo que vamos a estar viendo aquí, cómo Salomón cumplió con ese propósito. Aquí en el capítulo 9, el Señor se aparece a Salomón y Dios viene a hacer un pacto con Salomón. Y esto es lo que vamos a estar leyendo. En el versículo 1 leemos, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Entonces, aquí vemos que Salomón aquí dice que él hizo la obra de la casa de Jehová y la casa real. Entonces, 2 casas construyó Salomón aquí y vemos que en este periodo de trabajo que él tuvo, por decir, 20 años duró construyendo. 20 años es bastante tiempo. No pasan rápido 20 años, ¿cierto? Así que Salomón hizo lo que Dios le había mandado a hacer. 20 años construyendo, pero recuerden, 7 años construyendo la casa de Jehová y 13 años construyendo su propia casa. Por lo tanto, son 13 y 7, 20 años. Es lo que aquí no nos dice exactamente 20 años, pero si sumamos es lo que él duró construyendo. Entonces, también se nos dice acá que él hizo todo lo que quiso hacer. Y es interesante porque cuando tú amas a Dios en tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, toda tu alma, entonces podría decirse que ame a Dios con todo su corazón y haga todo lo que tú quieras hacer. Y usted dirá, pero ¿cómo? Lo que yo quiera hacer. Si tú amas a Dios, desde luego no vas a hacer lo incorrecto o lo malo delante de Dios. Entonces, Salomón amaba, hasta aquí, hasta este momento, Salomón amaba a Dios, todavía no se había desviado de las cosas de Dios. Y él había hecho las cosas hasta ahora bien. Entonces, es importante eso, que si amamos a Dios y de todo nuestro corazón, aquí dice, y todo lo que Salomón quiso hacer, o sea, hizo todo lo que él quiso. Y eso nos muestra que muchas veces como cristianos podemos hacer muchas cosas y si amamos a Dios con todo nuestro corazón, no vamos a hacer cosas que ofendan a Dios. Por lo tanto, es importante revisar cómo está nuestra relación con Dios cada día. Recuerden, Salomón empezó bien, terminó y lamentablemente haciendo cosas malas. Entonces, por eso debemos cuidarnos. Aquí dice, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había parecido en Gabaón. Quiero que leamos hasta el versículo 9 y luego repasamos algunas cosas. En el versículo 3 nos dice, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartáis de mí
vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Bueno, es interesante porque aquí vemos que Dios le está hablando a Salomón, tal como nos dice aquí en el versículo 2, Jehová apareció a Salomón la segunda vez. Notemos que Salomón fue al lugar donde estaba el tabernáculo de Dios en la primera aparición, por decir, la primera vez que se nos dice que Dios le habló a Salomón. Fue allí al tabernáculo que estaba en Gabaón, y allí Dios se le aparece en un sueño a Salomón, y Dios le dice a Salomón que pida lo que él quiera, y Dios estaba dispuesto a darle lo que él pidiera. Y Salomón en ese entonces pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo. Y es interesante porque allí en ese lugar él estaba buscando de Dios, la dirección de Dios y adorando a Dios, y Dios allí le responde, y Dios le dio a Salomón más de lo que él había pedido. Le dio la sabiduría, le dio las riquezas, le dio tierras, le dio muchas cosas a Salomón que él no pidió, pero porque Dios es bueno y a Dios le complace bendecir a sus hijos. Él recibió muchas bendiciones de parte de Dios. Bueno, aquí notamos que fueron 20 años de la primera vez que Dios le habló a la segunda vez que Dios le habla a Salomón. Aquí notamos que Dios viene a hacerle otra vez promesas a Salomón. Y notemos que fue un periodo de 20 años de la primera vez que Dios le habló a la segunda vez. Para nosotros uno diría, wow, tanto tiempo, 20 años sin que Dios me hable, es bastante. Pero notemos que Salomón se mantuvo fiel en esos 20 años al Señor. Él estuvo trabajando, él estuvo construyendo, él estuvo haciendo la casa, la obra para la casa de Dios. Y 20 años pasaron y se nos dice que Salomón terminó la obra. Entonces, eso nos muestra que Dios se nos puede aparecer cierto día, decir, ok, quiero que hagas esto, y pueden pasar 10, 20 o 25 años quizás, sin oír nada, sin escuchar nuevamente esa voz de Dios. En el caso de Salomón, aquí lo vemos, 20 años después, Dios vuelve a hablar con Salomón. Así que, ¿qué nos muestra esto? Que Dios nos da una tarea y Él nos deja para que la cumplamos. Él nos va a guiar, sí, nos va a dar la sabiduría para hacerlo, y nos va a guiar, pero no, tal vez no vamos a escuchar esa voz como aparece aquí a Salomón por segunda vez por mucho tiempo. Tal vez en un sueño el Señor va a venir y nos va a hablar y nos va a decir qué debemos hacer.
y notamos que Dios nos pone a trabajar en cierta forma, nos da una tarea para hacer y nos deja hasta que cumplamos esa tarea y luego viene y nos va a dar una nueva tarea y hasta que terminemos y volverá a hacerlo. Importante lo que está pasando en este capítulo. En Isaías capítulo 64, del versículo 1 y 2, podemos leer algo allí, si quieren ir a Isaías. Solo para recordar que cuando Dios nos habla, Dios puede dejar o esperar un tiempo, pueden ser 10, 20 años, 25 años, esperando para volver a decirnos algo. Pero tal vez como seres humanos nos gusta estar escuchando ciertas instrucciones y que Dios nos hable y que Él haga cosas extraordinarias, como milagros, como cosas que podamos ver, que Dios nos confirme que Él está ahí con nosotros. Pero debemos recordar que Dios dijo que estaría con nosotros. Y eso debe ser para nosotros una promesa que no debemos olvidar. Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Así que no importa qué situación estemos pasando o viviendo, o qué tan oscuro sea el camino y que vayamos por ese camino oscuro y no veamos la luz, recordemos que Dios dijo que iba a estar con nosotros. Isaías, ahí en el versículo 1, 64:1, dice: la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y no afligirás sobremanera? Isaías también tenía ese deseo en su corazón de que Dios hablara, y Isaías no escuchaba nada de parte de Dios. Debemos recordar que en el año 586 a.C., esta casa de la que él está hablando, el templo, fue destruido por los babilonios y no quedó nada. Y también Isaías estaba pensando: Señor, ¿harás algo al respecto, Señor? Lo que leemos ahí, versículo 12, Isaías 64, 11 y 12. Creo que les di mal la cita al principio. Le dije 1, era 11 y 12. Así que si la quieren corregir, pueden hacer, si no, está bien. Yo la voy a arreglar. 11 y 12. Ok, entonces dice: ¿te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y no afligirás sobremanera? Es interesante porque muchas veces nosotros queremos oír la voz de Dios y tal vez han pasado 1 año o 2 años o 3 años o 4 o 5 y usted dice: yo estoy leyendo la palabra, estoy orando y no escucho nada. Dios no me habla y está en silencio. ¿Qué pasa? Bueno, quizás ores pidiendo que Dios te hable nuevamente, que el Señor se manifieste. Y recuerden la promesa: Dios dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin. Entonces no debemos desesperarnos por eso. Hay un pasaje allá en Lucas, si ustedes quieren ir a Lucas capítulo 8. Los discípulos despertaron al Señor cuando estaban en la barca allí. El Señor estaba con ellos y mira lo que hacen los discípulos, versículo 24: y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Dice: y las olas cesaron y se hizo bonanza. Entonces, esto también es interesante porque el Señor había
estaba con ellos. No deberían tener ningún temor, porque Dios estaba con ellos, en medio de ellos. Y Dios prometió que estaría con nosotros, en medio de nosotros, en nuestro cuerpo. Él iba a hacer morada en nosotros. Por eso no debemos tener temor. Los discípulos tuvieron temor aquí porque había un problema, había una tempestad, había un problema y ellos se desesperaron y empezaron a clamar a Dios. En Lucas 8:24, 8:25 les dijo Jesús, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y las aguas manda y le obedecen? Notemos que el Señor les había hablado que iban a pasar, que iba a estar en el otro lado de la ribera. Sin embargo, la tormenta que llegó los asustó, aunque Jesús estaba en medio de ellos. Aunque tal vez Jesús no estaba hablándoles, estaba durmiendo, nos dice aquí. Ellos se desesperaron, pero se les olvidó algo, que Él estaba con ellos. No había que temer. Y el Señor aquí les dice, ¿dónde está su fe? ¿Qué pasó? Y tal vez sea lo mismo para nosotros. Señor, estamos pasando problemas, estamos pasando tiempos difíciles, estamos pasando situaciones que no entendemos y no podemos ver la luz, sino la oscuridad. Y necesitamos, Señor, que nos hable, que tu luz brille en medio nuestro. Y Dios nos dijo que Él estaría con nosotros hasta el final. Entonces, debemos confiar, debemos poner nuestra vida en sus manos y descansar en Él. Eso es lo que debemos aprender a hacer. En este pasaje hay dos cosas importantes que debemos tener en cuenta. Dos cosas que debemos, digamos, resaltar aquí es que el Señor apareció a Salomón por segunda vez. Y es bueno que nosotros recordemos que el Señor a veces toma esos periodos de tiempo para que nos, digamos, para que nos esté hablando. Notemos que entre la primera vez y la segunda vez que Dios le aparece a Salomón, pasaron 20 años. 20 años. Para mí este es un periodo bastante largo. Y también notamos que al principio de la iglesia, digamos, cuando hablamos del libro de los Hechos, en el libro de los Hechos encontramos que pasaron, el tiempo del libro de los Hechos es un periodo aproximado de 32 años, y en esos 32 años encontramos que se hicieron 16 milagros. Entonces, en 32 años, 16 milagros, es como que cada 2 años hubo un milagro, ¿cierto? Pero cuando leemos el libro, podemos leer este libro nos sentamos, lo leemos tal vez en 1 hora, hora y media, 2 horas, qué sé yo, leemos todo el libro, pero no nos damos cuenta que pasaron 32 años, que es un periodo mucho más largo de lo que vemos aquí entre la primera y la segunda visita del Señor a Salomón. Pero sin embargo, notamos que Dios hizo muchas cosas allí en el libro de los Hechos por medio de su Espíritu Santo, usando a diferentes personajes allí. Así que nosotros podemos ver que el libro de los Hechos fueron 32 años, varios milagros. Eso nos muestra que no necesariamente el Señor tiene que estar hablando cada día a la iglesia, sino que Él nos dice lo que tenemos que hacer, nos da las instrucciones y Él espera que nosotros empecemos a obrar.
Cuando Dios le apareció a Abraham, si ustedes recuerdan, Abraham tenía 75 años y Dios le apareció y le dio la promesa que tendría un hijo, ¿cierto? Y Dios paró de hablar, ya no, se quedó callado allí, 75 años. ¿Y qué pasó en ese periodo de tiempo? Abraham se desesperó y en lugar de clamar a Dios, ¿qué hizo? Escuchó la voz de su esposa, tuvo a una sierva, tuvo hijos con esa sierva, a Ismael, y después de un periodo largo de tiempo, el Señor le habla otra vez a Abraham, que tendría un hijo, que se llamaría Isaac. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años pasaron? 25 años. Es un periodo muy largo, 25 años. Pero recuerden, Dios ya le había hablado a Abraham y le había dicho lo que iba a hacer con él. Entonces Abraham simplemente tenía que esperar en el Señor, no desarrollar sus propios planes, sus propias metas. No, él tenía que esperar en Dios. Igual nosotros, si Dios nos ha hablado, si Dios nos ha dado metas, debemos aprender a confiar en Dios y a llevar esas metas a cabo de acuerdo a la dirección que el Señor nos dé. Aquí también vemos de otras personas que esperaron un buen tiempo. En el caso de Salomón, 20 años. Cuando vemos la vida del profeta Daniel, también pasaron muchos años entre un periodo y otro, entre un reino y otro, y el Señor venía a hablarle. Pasaron muchos años. Entonces, esto nos muestra una cosa, que Dios nos da un propósito, un plan para realizar y Él nos va a guiar, pero Él no va a estar hablándonos por aquí, por allí, eso no, así, tal vez, de pronto, quizás no. Debemos aprender a desarrollar esos planes que Dios nos ha dado para hacer esas metas, a desarrollarlas. Y sí pedimos la dirección, pero debemos recordar que Dios nos da la libertad para hacer muchas cosas. Así como nos dice aquí que Salomón hizo todo cuanto quiso y el Señor ahora viene a hablarle. Entonces, cuando estés viviendo tiempos, cuando pienses que Dios no te habla, que Dios no está ahí contigo, debes recordar que Dios sí está ahí. Mira lo que nos dice Isaías en el capítulo 50, en el versículo 10, dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Es interesante porque cuántas veces nos encontramos en la misma situación. Cuántas veces decimos, chuta, que llevamos todo este tiempo y no sé, Dios no me ha mostrado nada, Dios no me ha hablado nada al respecto, he orado, he hecho peticiones y no miro respuesta. Parece que todo estuviera, que el camino fuera un camino totalmente oscuro. No hay luz al final del túnel, como decimos. Pero Isaías dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Entonces, el que ande en oscuridad, tal vez ese sea tu caso o mi caso. Tal vez no vemos al final del túnel esa luz, como se nos ha dicho. Y estamos en medio del túnel, en oscuridad completa. Recuerden que Dios dijo que estaría con nosotros. Él no dijo que solo estaría con nosotros si hay luz o si podemos ver las cosas. Él
dijo que estaría con nosotros todo el tiempo. Y si estamos pasando por ese túnel de oscuridad y no sabemos con certeza qué es lo que viene, cuál es el futuro, qué es lo que debo hacer, tengo que hacer una cosa: confiar en el nombre de Jehová y apoyarme en él. Eso es lo que nos dice Isaías. Mira, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Entonces, confíe en Dios. Estaba buscando la palabra en el idioma original y es bataj. Y quiere decir apresúrese a refugiarse. Y eso es lo que Isaías dice: apresúrese a refugiarse en el nombre de Jehová. Me gustó tanto eso porque dice apresúrese a refugiarse. Y muchas veces, sí, hacemos eso, nos apresuramos a refugiarnos, tal vez en un amigo, tal vez en la familia, tal vez en el sistema del mundo, tal vez en las cosas de este mundo. Pero aquí es directo, dice en el nombre de Jehová. Y también en la misma palabra dice confiar. Confiar es estar asegurado o asegurar, es esperar en el Señor, es estar tranquilo. Entonces me gustó que dice estar tranquilo en el Señor. Entonces apresúrese a refugiarse en el Señor y a estar tranquilo en el Señor. Pero que es que está oscuro y no veo la salida, no veo la luz al otro lado del túnel. No sé qué hacer en esta situación. Recuerde, confía y esté tranquilo en el Señor. Es también la palabra que él dice: apóyese en su Dios. ¿Nos apoyamos en Dios? Es la pregunta. La palabra para apóyese, y también lo busqué, y en el hebreo nos dice Shan. Shan quiere decir que nos respaldemos, es respaldarse en el Señor. Es sostenerse uno mismo en el Señor, dice. Es apoyar, es descansar y es recostar. Y eso me hace pensar cuando los discípulos, había uno de ellos que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Y Dios quiere que hagamos exactamente eso. Y usted dice, pero es tinieblas, no veo lo que hay al otro lado, no sé qué me depara el futuro, no sé qué hacer en esta situación, es difícil, hay incertidumbre. Y Dios dice, confía en mí, descansa en mí, apóyese en mí. Y es lo que debemos hacer. Dice que es recostar y también dice que es sustento. Dos palabras muy interesantes a que nos dice Isaías. Pero también Isaías continúa dándonos no solo quedó ahí, dice el versículo 11, Isaías 50:11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Dice, ¿qué? ¿Qué dice Isaías? He aquí todos los que vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas o de lámparas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las lámparas o teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos dice aquí? Lo que en otras palabras Isaías nos está diciendo es que no caigamos en la trampa
Cuando estemos en tinieblas, es muy fácil tomar decisiones erróneas, es muy fácil tratar de arreglar las cosas. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, él trató de buscarle una solución a que no podía tener un hijo, y ¿qué hizo? Todos saben la historia, y esto trajo grande confusión, y hasta nuestros días vemos conflictos allá en el Medio Oriente, unos matándose contra otros. No caigamos en la trampa del desespero, de buscar solucionar las cosas, porque Dios dice que si hacemos estas cosas, dice, con dolor seréis sepultados. En otras palabras, vamos a sufrir, vamos a sufrir. Y Dios no quiere eso para su pueblo. Pero es que no veo, no hay luz al final del túnel. Entonces, como no hay luz por este sendero oscuro, yo voy a prender mi propio fuego, voy a poner mi propia luz. Y eso es lo que muchas veces hacemos. Y muchas personas lo hacen. En lugar de hacer lo que dijo Isaías en el versículo 9. ¿Qué dijo él? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Entonces debemos confiar en Dios. Pero es que no veo la solución a mi problema. Confía en Dios. Pero es que no hay luz al otro lado del túnel. Confía en Dios. Recuerden que Dios está en la oscuridad. Así como está en la luz, Él está en la oscuridad. Él no se ha ido a ninguna parte, está con nosotros. No busquemos ser iluminados en el intelectualismo, no iniciar nuestro propio fuego, no alumbrarnos con nuestra propia luz. ¿Por qué? Porque esto nos va a quemar, esto nos va a consumir. Debemos confiar en Dios cuando estemos en oscuridad. Dios nos da la oportunidad para que confiemos en Él. Esto es importante. Mira, Dios, cuando estamos en esa situación de oscuridad, de incertidumbre, de que no podemos ver las cosas, Dios nos está dando la oportunidad para que confiemos en Él, para que le demos a Él la gloria y la honra y todo. No dejes pasar esa oportunidad. Aprenda a confiar en el Señor y Dios hará. La segunda cosa que tenemos que hacer es conocer el plan divino. Salomón sabía o supo lo que él debía hacer. El desafío para Salomón fue construir el templo, y cuando Salomón terminó el templo es cuando el Señor le volvió a hablar. Entonces, si Dios te ha dado una obra para hacer, termínala, y cuando termine esa obra, esté atento porque Dios te va a hablar. Y Dios siempre nos va a hablar. El Señor nos da una cosa para hacer a la vez. Después Él nos habla. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús estaba allá con sus discípulos, apareció un hombre joven rico, y él habló con Jesús, y Jesús le dijo a este joven: anda y vende todo lo que tiene, y luego ven y sígueme. Y este hombre no hizo la una cosa, lo único que Jesús le dijo que hiciera: ve y vende todo lo que tiene, y luego ven y sígueme. Él no lo hizo. Y tristemente, él perdió la oportunidad de servir a Dios y de hacer el segundo paso, de dar el segundo paso. Vende todo y luego sígueme. Y muchas veces Dios nos dice: haz esto, y no lo hacemos. Haz aquello, y no lo hacemos. Y queremos que Dios nos hable, y Dios dice: voy a esperar hasta que haga lo primero. Cuando termines te voy a hablar. Así que no perdamos la oportunidad
de dar el segundo paso con Jesús. Hagamos la primera obra para después poder hacer la segunda, para poder escuchar la segunda vez a Dios hablándonos, guiándonos. Recuerde, haz lo que Dios te mandó a hacer y después sabrá qué es lo nuevo que vas a hacer. Y esto es importante. Recuerden, cuando estemos en ese camino tenebroso y oscuro, debemos confiar en Dios. Debemos descansar en Él, porque Él es el que guía nuestros pasos. Y es esto muy importante. Luego en el versículo 3, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Entonces notamos que aquí Dios le dijo a Salomón lo que él iba a hacer o lo que ya había hecho. He oído tu oración. Entonces Dios oye nuestras oraciones. Cuando tú oras a Dios, cuando yo oro a Dios, Él nos escucha. Y el salmista también nos dice, en el Salmo 66, 19, dice, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Entonces, no tengas temor de acercarte a Dios en clamor, en súplica, en oración, en ruego, porque Dios nos escucha. Dios le dice a Salomón, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Entonces, también notamos que Dios le dice a Salomón, yo he santificado esta casa. El Señor santifica su nombre. También en Mateo leemos, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el nombre de Dios iba a estar en esta casa. Dios iba a exaltar su nombre allí también. Y Salomón había pedido que Dios llenara este lugar de su presencia. Y Dios le está respondiendo a Salomón. Entonces, notemos que aquí nos dice que Dios responde a nuestras oraciones. En Primera de Reyes podemos leer lo siguiente, capítulo 8, versículo 29. Encontramos que dice que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar al que has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Entonces, notemos que Dios prometió a Salomón que estaría allí en ese lugar y Dios cumple sus promesas. Y luego Dios le dice que le promete que estaría mirando sobre su casa, sobre la obra. Y veamos lo que dice en el versículo en segunda Crónica 7:15. Dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Entonces, solo quería resaltar que tú y yo ahora somos la casa de Dios, el templo de Dios. Es lo que Salomón dedicó aquí al Señor, el templo, y Dios le prometió que estaría sobre ese lugar, en ese lugar, y que él iba a santificar esa casa, ese lugar, y allí estaría su nombre para siempre. Y Dios prometió que Él estaría con nosotros también para siempre, que Él iba a morar en nosotros y a santificar este templo, nuestro cuerpo. Entonces, debemos recordar eso. Y dice Él ahí, donde estamos leyendo Crónicas 7:15, dice, y mi nombre estará allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Interesante porque, recuerden, somos ese templo y Dios dice que estará ahí para siempre. No, por eso Pablo nos dice, no contristemos
contristamos del Espíritu Santo porque Él mora en nosotros, está en nosotros. Y Él vive para siempre en nuestro corazón. Y esto es muy hermoso. Él le dice aquí, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, dice, integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, guardando mis estatutos y mis decretos. Entonces, Dios quiere que andemos en integridad de corazón, no un corazón dividido, sino completo, en inocencia, en simplicidad. Dios quiere eso de nosotros. Dios quiere que tengamos, como dice aquí, equidad. En equidad quiere decir rectitud, que hagamos las cosas correctamente. Haciendo todo esto que te he mandado, en otras palabras, Dios quiere que nosotros guardemos su palabra en nuestro corazón y la pongamos en práctica. Y eso es lo que tenemos para este día de este pasaje que hemos leído. Ahora vamos a tener comunión. Si usted tiene ahí en su casa los elementos para la comunión, yo los tengo acá listos. Aquí pueden ver. Entonces, es importante que recordemos que Dios quiere tener esa relación personal con cada uno de nosotros. Él nos ama con amor eterno y Él hizo un pacto nuevo. Y es lo que hoy vamos a recordar en este día al tomar el pan y tomar de la copa. Y vamos a si quieren ir al libro de Primera a los Corintios, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Recuerden, Pablo recibió esto del Señor y él lo compartió. Y es lo que estamos haciendo. Nosotros podemos decir, oh, sí, yo lo recibí de Pablo o lo recibí del Señor, él me enseñó esto. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces, tenemos el pan. Espero que ustedes lo tengan ahí en su mano. Si no lo tienen, lo pueden tener. Yo se lo voy a pasar a mi esposa para que tenga el pan también. Y luego tenemos aquí la copa. Dice, y tomó el pan, dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces el Señor tomó el pan y lo partió y dio gracias y lo repartió a sus discípulos. Y él dice, haced esto en memoria de mí. Y luego dijo a sí mismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo, mire lo que dice, nuevo pacto en mi sangre. No el antiguo pacto, nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Y esto es lo que nosotros tenemos, los dos elementos que simbolizan la cena del Señor, el sacrificio de Cristo. Al poner su cuerpo en esa cruz, Él derramó su sangre y al estar en esa cruz, su cuerpo fue traspasado por esa lanza, fue quebrado. Aquí tenemos el pan que significa o representa su cuerpo. Recuerden, todas estas cosas, Él dice, hágalo en mi nombre, o sea, para recordar, conmemorar ese sacrificio precioso que Él hizo por nosotros. Así que hoy vamos a pedirle a Dios que bendiga estos alimentos o estos elementos y los vamos a tomar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por morir en esa cruz, Señor, por entregar tu vida, Señor, para que yo pudiera tener esa salvación tan grande, ese precioso regalo que es tu salvación, Señor. Y Padre, en esta mañana queremos conmemorar
por fe, Señor, esa obra que tú hiciste, Padre. Pedimos que tú bendigas este pan y esta copa que tomamos en tu nombre, Jesús. Y bendice, Señor, a cada persona que lo está haciendo y tomándola en sus hogares, Señor. Que tú llenes cada hogar y cada corazón de tu presencia, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces podemos comer el pan. Y también vamos a tomar de la copa. Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Padre, porque nos permites reunirnos a través de este medio, Señor. Y te rogamos, Señor, que tú sigas usando nuestras vidas, Señor, para animar a otros. Que tu palabra nunca vuelva vacía, Señor, que cumpla todo propósito por la cual tú la has enviado. Gracias, Señor, por morir en esa cruz. Gracias, Señor, por mi salvación. Y te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen, Señor, que tú toques sus corazones, Señor, y que tú puedas salvar a muchos, Señor. Te doy gracias una vez más en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. En esta mañana, si usted ha escuchado este estudio y se siente que está en oscuridad y que no ha podido, que no ve esa luz al final del túnel y no siente la presencia de Dios en tu vida, quizás es porque tú no has recibido a Cristo en su corazón. Y en esta mañana yo te invito para que tú puedas recibir a Cristo en tu corazón. Y quiero hacer una oración, si tú quieres a Cristo en tu vida, en tu corazón, para que repitas. Es una oración simple, pero si la haces con fe, Dios va a tomar el rumbo de tu vida, el destino tuyo, todo Él lo va a guiar. Y lo único que tú tienes que hacer es creer y recibirle. Así que te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre Jesucristo, te doy gracias por morir en esa cruz, tomando mi lugar. Yo te recibo como mi Señor y Salvador y te entrego mi vida para que tú la gobiernes. Te doy gracias y oro en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Si has hecho esta oración, bienvenido a la familia de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en una próxima reunión. Chao.